de los atributos de Dios. Sabemos que hay muchos atributos en Dios, ¿verdad? Creo que nadie podrá algún día conocer todo lo que es Dios, ¿verdad? Es infinito. Pero entre todos sus atributos queremos ver uno hoy, ¿verdad? Sabemos que entre sus atributos hay que Dios es soberano, que es omnipotente, que es omnipresente, que Él es humilde, que Él es santo. Son atributos de Dios, facetas de Dios. Pero el que queremos ver es algo que tal vez no lo hemos pensado como un atributo, o solo lo leemos pero no lo hemos meditado. Y es que la Biblia dice que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Mateo 19 es donde Jesús lo dice. Mateo 19, verso 16 y verso 17 dice. Mateo 19, verso 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Dios es bueno, hermanos. Amén. Y es este atributo de Dios lo que lo hace a Él ser bondadoso, benevolente, compasivo, amén, tierno, porque Él es bueno. ¿A cuántos nos gusta ese atributo, hermanos? Amén. Vamos a algún lugar, tal vez tienes una cita de migración, ¿verdad? ¿Recuerdan esas famosas citas de que te toca una entrevista de inmigración cuando estabas aplicando para tu residencia? Y ves ahí en la ventanilla, hay varias personas atendiendo y está uno viendo, ay, aquella persona tiene cara de bueno, ¿verdad? Se mira bueno, ojalá me toque con él. En cambio, aquel tiene cara de pocos amigos. Y cuando nos toca con el que creemos que tiene cara de bondadoso, de buena gente, sentimos un relajamiento, ¿no? ¿Qué sentimos acerca de Dios, hermanos? Mucha gente olvida o no cree en este atributo de Dios. Amén. Mucha gente en el mundo y cristianos, tal vez por el pecado y por tantos miles de años de la humanidad rebelándose contra Dios y viendo tantas cosas, llegan a pensar que Dios es muy enojado, ¿no? Que tal vez Dios te va a responder ásperamente, pero Dios es bueno. Amén. Ese atributo lo vemos por toda la Biblia, hermanos. Y quisiera leer un verso, podríamos leer muchísimos versos, pero solo este verso en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Yo no sé si usted puede pensar en este verso al estar hablando de que Dios es bueno, pero yo sí lo podía ver, ¿verdad? En primer lugar, el Dios infinito, todopoderoso, el soberano, el creador del cielo y de la tierra, llega a nuestra puerta. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Él es bueno. Amén. Muchas veces, tal vez la esposa se queda en la casa sola, ¿verdad? Y el esposo le dice, o a veces los papás tienen que dejar a los hijos por un rato, ¿verdad?
porque van a ir a la farmacia y le dicen, no vayan a abrir a nadie, ¿verdad? Nadie que llegue a la puerta, no importa quién sea, no le vayan a abrir. Porque uno no sabe quién está del otro lado tocando la puerta. Pero hermanos, aquí es el Señor tocando tu puerta. Obviamente Él no tiene malas intenciones, ¿verdad? No está ahí con un garrote, no está ahí con un deseo de llegar a, como que fuera el SWAT, ¿verdad? Y que llegan a sacarte de la casa del cuello con todo el FBI ahí, como hicieron con el presidente Trump, ¿verdad? En su casa llegaron con armas y todo, como que sí, como que iban a la guerra. ¿Quién va a abrir la puerta así? Dicho sea de paso, hermanos, también hay alguien que anda alrededor, dice la Biblia, ¿verdad? Tal vez no solo a la puerta. Satanás anda alrededor, rodeando tu casa y no tiene muy buenas intenciones, porque la Biblia dice que él es y ha sido malo desde el principio. Es padre de mentira y que su deseo es matar, robar, destruir. A él no le abramos la puerta. Pero tristemente le abrimos la puerta, ¿verdad? Y un poquito que le abras la puerta al enemigo y él mete el pie y ya no la puede cerrar. Ay, ¿para qué le abrí? Se va a meter y va a destruir tu vida. Pero bueno, no estamos hablando de eso, de ese feo, ¿verdad? Estamos hablando de nuestro Dios, cuyo atributo, uno de sus atributos es que Él es bueno. No temamos de Dios, hermanos. Muchos cristianos cuando fallan, cuando pecan, su primer intento es salir huyendo, esconderse de Dios. Es natural de la carne, ¿verdad? Por eso es que Adán y Eva se escondieron de Dios. Cuando oyeron su voz, temblaban ellos ahí, escondidos, tapándose con hojas de higuera. Pero Dios es bueno. Y Él está tocando a la puerta y llamándonos, tocando. Hey, Juan, ábreme. Y dice ahí que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Para mí esa es una de entre toda la Biblia, es uno de miles de pasajes donde vemos su amor, ¿verdad? Desde la creación hasta el último verso de las Escrituras vemos su bondad. Es un Dios lleno de bondad. En Él es lo que hace, todo lo que Él hace viene de un corazón bondadoso. Por eso es, hermano, que creer firmemente esto es muy importante. Si alguien aquí tenía dudas o ha tenido ataques de el enemigo poniéndole que Dios no te ama, Dios no te quiere, Dios no quiere nada contigo, etcétera, pensamientos feos, es importante que creamos firmemente que Dios es bueno. Es algo que debe ser parte de nuestro cimiento en cuanto a qué idea tenemos de quién es Dios. Es una pregunta muy importante en la vida que tenemos que hacernos y hacerle a Dios. Dios, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién es Dios para ti? Y yo le garantizo que son millones de personas que creen que Dios tiene enojo, cólera, ira, injusticias, ¿verdad? Leen la Biblia con esa clase de lentes y solo encuentran un Dios cruel, un Dios malo, un Dios vengativo, etcétera. Por eso le digo que es muy importante que en nuestro pensamiento, en nuestro corazón esté cimentado. Parte de lo que creemos quién es Dios es saber que Dios es bueno.
No solo que es todopoderoso, que es soberano, que hace, Él nadie le dice qué tiene que hacer, sino que también Él es bueno. Porque negar o dudar que Dios es bueno es una cosa grave. Si tú y yo dudamos que Dios sea bueno, eso nos va a llevar a juzgar sus juicios, ¿verdad? Cuando vemos algo que Dios hace, lo juzgamos y decimos, bueno, pero ¿por qué Dios está haciendo esto, verdad? ¿O por qué Dios está permitiendo esto otro? Y a veces son cosas inexplicables, no tenemos respuesta. Tal vez la muerte de un niño, de un hijo, ¿no? Si no creemos firmemente que Dios es bueno, vamos a cuestionar las cosas que Dios hace, sus mandamientos, sus juicios. Y ahí estamos poniéndonos en una posición muy delicada, ¿no, hermanos? Porque ¿quién es el hombre para decirle a Dios, ¿por qué haces esto? ¿O por qué hiciste así? Vemos, es una cosa seria, ¿no? Nosotros debemos estar seguros que Dios es bueno, y eso va a traer a nuestro corazón tanta paz, hermanos. Porque aunque acampen a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestro otro lado para querer atacarnos, nosotros vamos a estar tranquilos, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro Dios es bueno. Por eso es que Job podía decir, en medio de su gran enfermedad y angustia y pérdidas, lo había perdido todo. Y Job dice, aunque Dios mismo venga y me mate, yo voy a seguir confiando en Él. Job sabía quién es Dios, ¿verdad? Amén, hermanos, es importante, ¿no? Es su bondad la que está detrás de todas las bendiciones que derrama sobre nosotros, hermanos. Amén. Por eso es que Él nos creó, porque Él es bueno. Como lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Varias veces lo he dicho esto. Dios, sabiendo que tenía que enviar a su Hijo a morir en una cruz para redimir al hombre, aún así, a pesar de eso, Él creó al hombre, sabiendo el precio que iba a tener que pagarse para salvar a ese hombre, para redimirlo. Entonces, ¿por qué lo creó? Porque Él es bueno. La bondad en Él hizo que creara al hombre, y por su bondad Él envió a su Hijo y nos redimió. Amén. Es muy importante entender también a la luz de esto que Dios no cambia, Dios es eterno, Él es perfecto, ¿verdad? Lo dice en Hebreos, en el capítulo 13, dice, ¿verdad? Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, Dios es el mismo siempre. Entonces, o sea, si Dios tuviera que añadírsele algo, o digamos que Dios dijera, es que tengo que tener un poquito más de amor, entonces dejaría de ser Dios, porque ya no sería perfecto, porque antes tenía menos amor que ahora. No, Dios es perfecto y su amor es infinito, Él es infinito, su bondad es infinita, y entonces Él no cambia. Y si Él no cambia, su bondad no cambia. Su bondad no cambia. Él es bueno, siempre será bueno, siempre ha sido bueno. Amén, amén, hermano. O sea, nunca será que un día Dios es más bueno que otro día. ¿Sí entendemos? Así es que antes Dios como me amaba, pero ahora no podemos decir eso. No podemos decir así. Yo me recuerdo cuando el Señor me rescató, ay, qué bueno era el Señor, pero ahora yo no sé qué le está pasando porque me va mal. No es Dios. Su bondad sigue siendo la misma. Es importante eso, hermanos. Amén. ¿De acuerdo, hermanos, o no? Bueno. Y también es importante entender que las personas que recibimos la bondad de Dios,
o las bendiciones a través de su bondad, no es por ningún mérito. ¿Ok? No es como que Dios está pagándonos algo, o como que Dios nos debe algo y por eso es que te voy a hacer bien, ¿verdad? Él lo hace porque Él es bueno. Eso es muy importante entenderlo, hermanos. Es porque Él es bueno, no es por otra cosa. No es porque vio en algo en nosotros, no es porque nosotros hicimos algo que lo merezca, que Él tenga que ser bueno con nosotros, ¿no? Él lo hace porque Él es bueno. Amén. Y dice aquí donde acabamos de leer en Apocalipsis, ¿verdad? Él está a la puerta y llama. Pero somos nosotros los que tenemos que abrir la puerta. Eso es importante entender. Él está a la puerta. Su motivo es un motivo de derramarse. Él, hermano, Él se complace en vernos felices, en vernos bendecidos. A Él eso le da mucho gozo, ¿no? Es muchísimo más grande que cuando un niño agarra un insecto, ¿verdad? Tal vez una de esas ladybugs, y el niño la ve y la mete en un frasquito, ¿no? Ay, necesita comida, ¿verdad? Y le mete ahí ramitas de grama o de monte, un poquito de tierra, le echa agua. El niño ya no sabe ni qué hacer para que esa ladybug, esa, no sé cómo le dicen ustedes en español a esas, pero tortolitas les decimos en Guatemala, ¿verdad? En México, ¿cómo le dicen a las ladybugs? Mariquitas, no, ¿sí? Mariquitas. ¿Qué otro nombre? Bueno, ese niño quisiera hacer mucho para que su insecto que acaba de agarrar esté cómodo, ¿verdad? Y al final lo terminan matando, porque le dan mucha agua o la ahogan ahí o lo dejan en el sol, en el frasco, y después está. Pero hermanos, el Señor está a la puerta con esas intenciones de bendecirnos. Es una falta de entendimiento no abrir la puerta. Ay, Señor, es que estoy ocupado, ¿verdad? O como en el libro de Cantares dice, ¿verdad? El Señor llega a la puerta y ella le dice: ay, Señor, pero si ya me puse la pijama, ¿verdad? Ya estoy aquí en mi cama, y a la hora que se te ocurre venir a tocar la puerta. Eso es lo que está en Cantares, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Ella no le abrió, entonces él se fue. Y después cuando ella al fin dice: bueno, voy a abrir, ya él se fue. Pero cuando ella ve que él se fue, ella sale a buscarlo, ¿verdad? Bueno, es otra cosa en Cantares, pero lo que queremos ver aquí es que abramos la puerta, hermanos. Es la palabra para nosotros esta tarde. Abrámosle la puerta al Señor. No seamos tontos. Tal vez alguien aquí ha estado sufriendo algo, un problema, una necesidad, una enfermedad, pecado en su vida, y el Señor está a la puerta. No para regañarte, Él no está ahí para darte una regañada, ¿verdad? Él quiere bendecirte, porque Él es bueno. Abrámosle la puerta. Amén. Y Él no va a bendecirte porque le abriste la puerta. ¿Ok? Entendamos eso. Abrirle la puerta no es considerado como mérito, ¿verdad? Ay, sí, es que yo le abrí la puerta. No, hermanos. Eso solo es una condición. Él va a bendecirnos porque Él es bueno. Ese es en lo que hay que enfatizar. Y quiero enfatizar y que en nuestro corazón esté claro, hermanos. Es porque Él es
bueno. Y si tú le abres la puerta, Él va a bendecirte. Amén. Amén. Es como aquel hombre que en la Biblia dice, ¿verdad?, que le debía al rey 10,000 talentos de oro, ¿verdad? ¿Recuerdan esa historia? Y es llamado delante del rey para hacer cuentas. Y seguramente si ese hombre iba asustado, ¿verdad?, porque le debía al rey 10,000 talentos. Y ahorita no tengo los números, no me recuerdo bien los números de eso, pero en una ocasión sí los hice, el cálculo, ¿verdad?, según cuántos son 10,000 talentos de oro. Pero era miles de años de trabajo, lo que significaba 10,000 talentos de oro. Él no iba a poder pagarlos ni en 10 vidas. Con un salario mínimo, pues, ¿verdad? Así que él iba muy asustado y su esposa, sus hijos iban a ser vendidos, todas sus posesiones iban a ser vendidas y él iba a ser metido en la cárcel porque no tenía para pagar 10,000 talentos de oro al rey. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Cuando el rey, bueno, lo que dice es que él se postró y le suplicó al rey, ¿verdad? Por favor. Es algo ilógico, ¿verdad? Porque dice, yo te lo voy a pagar, le dice, pero el rey sabe que no va a poder pagar, ¿verdad? Pero él está llorándole, suplicándole, postrado ante el rey, que le va a pagar, pero que por favor no lo meta a la cárcel, que no venda a sus hijos ni a su esposa, que no le quite sus propiedades. Yo te voy a pagar. El rey sabía que él no iba a pagar, no iba a poder pagar. Pero el rey lo perdona por bondad, porque él quiso nada más, simplemente sintió en su corazón bondad hacia ese hombre, ¿verdad? Bueno, pobre hombre, lo voy a perdonar. Ya sabemos esa historia, ¿verdad? Pero yo creo que es lo que el Señor es, un rey bondadoso, hermanos. Aunque nuestros pecados fueran en número, una cantidad, que tú tuvieras los pecados de todo el mundo juntos. Pensémoslo. Algunos dirían, bueno, mis pecaditos, ¿verdad? No hay, Dios, nada le cuesta perdonarme a mí porque mis pecaditos son muy chiquitos, muy poquitos, ¿verdad? A veces nos cuesta pensar en alguien que ha cometido pecados graves, en que Dios lo perdone, ¿no? Hemos sabido de criminales, violadores y asesinos de niños que los meten a la cárcel y mataron muchos, hicieron mucho daño, pero en la cárcel encuentran al Señor y son transformados, ¿verdad? Hay mucha gente que en su corazón no acepta eso, porque él está pagando en la cárcel su culpa, pero en la cárcel él encuentra al Señor y ahora él es un cristiano y ahora él habla, pide perdón y ahora él habla del Señor, ¿verdad? Y habla del amor, etcétera. Pero mucha gente no lo quieren aceptar. Quisieran verlo en el infierno, quisieran verlo muerto, ¿verdad? Pero el amor de Dios, su bondad es tan grande, hermanos. Amén. ¿Sí entendemos eso o no? Fue una de las razones por las que Jesús vino a este mundo, hermanos. Entre otras razones, y la más importante, ¿verdad? Obviamente, dar su vida por nosotros. Pero una de las razones, según la Biblia, era para mostrarnos quién es Dios. Es una de las razones importantes por las que Jesús vino, ¿verdad? Para mostrarle al mundo la verdadera naturaleza de Dios.
Porque cuando hemos oído de lo que creen otras religiones, otras tribus, en otros lugares, ¿verdad? Sus dioses son dioses vengativos, dioses exigentes, lo que la gente tiene, ¿verdad? Sí, porque según ellos su corazón así hacen su Dios, ¿verdad? Entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo y una de las razones era para mostrarle al mundo la naturaleza de Dios. Y al leer entonces los evangelios encontramos a Jesús, ¿verdad? Mostrando esa bondad y los demás atributos de Dios, ¿verdad? Y cuando alguien no sincero, alguien sin un corazón arrepentido, se acercaba a Jesús, encontraba a un Jesús frío y distante, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de Herodes, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Y cuando Herodes finalmente tiene a Jesús frente a él, la Biblia dice que Jesús ni una palabra le dio. Tanto que Herodes se molestó, ¿verdad? Saquen a ese loco de aquí, ¿verdad? Pero cuando era alguien con un corazón quebrantado, con un corazón arrepentido, encontraba un Jesús generoso, amoroso. Amén. Un Jesús tierno, mostrando quién es Dios. Por eso es que es un gran milagro y una cosa maravillosa lo que leí. Él está a la puerta, tocándonos la puerta. Hermanos, abrámosle al Señor la puerta en esta tarde. Amén. Porque esto de esto que estoy hablando, Dios es bueno, es uno de sus atributos. No es solo meramente un conocimiento, ¿verdad? No es solo por tener algo en la cabeza, saber, a ver, los atributos de Dios son y decirlos, ¿verdad? Como cuando era recién convertido, ¿verdad? Encontré un libro ahí que era sobre exégesis, dice, ¿verdad? Donde empiezan a estudiar la Biblia y la desarman verso por verso por verso, palabra por palabra, para entender el texto, entender. De saber que Dios es bueno no se debe quedar solo ahí, sí, yo ya sé, Dios es bueno. Sino esto es algo práctico, hermano. Algo que lo podemos ver en la Biblia manifestado vez tras vez tras vez, y lo podemos ver manifestado en nuestras vidas. Amén. Dios es bueno. Les menciono rapidito unas cosas para ir terminando. ¿Por qué no desechó a Adán y Eva después de que fallaron, verdad? ¿Por qué Dios no dijo, no funcionó esto? Como cuando los panqueques se te queman, ¿verdad? Haces pancakes y la primera es que todos que lo único que haces es le das vuelta al sartén en el basurero. No sirve. Vamos a hacer unos nuevos. ¿Por qué Dios no hizo eso con Adán y Eva? Se me quemaron estos. Voy a hacer otros, ¿verdad? Porque Él es bueno. Por eso fue que no los desechó. ¿Por qué Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra, verdad? Diríamos, porque Abraham intercedió. Era lo que decía hace un rato, ¿verdad? No demos por hecho las cosas. Abraham oró, intercedió, pero Dios por su bondad permitió que cuando a Abraham le dice, Señor, una última vez te voy a preguntar, perdóname. Y si en esa ciudad solo hay 10 justos, el Señor dice, sí, Abraham, si hubiera 10 justos, no destruyo la ciudad. Imagínense. Eso es mucho que decir, ¿no? 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, y no había 10 justos, porque si hubiesen habido 10 justos, Dios no los hubiera destruido. Pero por amor, todavía, porque el Señor fue y sacó
a Lot y a sus 2 hijas, y a la mujer también, pero la mujer no quiso, ¿verdad? Al final, a la fuerza. A la fuerza. Por eso es que la palabra central para nosotros hoy es voluntariamente, hermano, no a la fuerza. Él es bueno, pero tampoco nos va a dar la medicina a la fuerza, ¿verdad? Él es bueno, pero abramos la puerta voluntariamente. Abrámosle al Señor la puerta. Amén. Hermanos, no importa si tú le abres un poquito la puerta, Señor, tú vas a darte cuenta que Él va a bendecirte. ¿Cuántas veces lo hemos experimentado? Yo sé que aquí muchos lo han experimentado y lo hemos experimentado muchas veces, ¿verdad? Tal vez tu vida se ha ido enfriando, por ejemplo, por algo en lo que has estado ocupándote, tal vez en cosas que no son buenas, o tal vez cosas que no son pecado, pero no te están bendiciendo, no te están edificando, solo te están contaminando, te están deteniendo, y así ha sido una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, ya tienes 3, 4 meses que no sientes la presencia del Señor, y de pronto empiezas a sentir hasta, ya no tienes muchas ganas de ir a la iglesia, y cuando estamos en la alabanza, ya no te entregas en alabanzas, tu vida se está secando y te estás enfriando, estás mal. ¿Cuántos hemos experimentado algo así? A ver, no hay nadie aquí, todos son santitos aquí. Y de pronto, en una de esas, te das cuenta que Él está a la puerta. Y lo único que haces es ser sincero y decir, abre la puerta y dice, Señor, es que mira cómo estoy, ¿verdad? Y un río de su presencia entra, hermano, ¿verdad? No es un regaño, no es un castigo, no, Él entra porque Él es bueno y nos vuelve a levantar, nos vuelve a poner de pie, nos vuelve a dar nuevas fuerzas, nos vuelve a dar nuevo ánimo. Leamos, hermanos, Salmo 32. Vamos a leer ahí verso 1 al 6. Mire cómo dice David esto, ¿verdad? De eso que estoy hablándole. Hemos leído en la Biblia cómo después de que David pecó, ¿verdad?, las cosas se le empezaron a complicar en su vida espiritual. Aquel hombre que le encantaba estar en la presencia de Dios, a David, ¿verdad? Le encantaba estar donde estaba el arca, y él se sentía ahí tan cómodo, tan bendecido en la presencia de Dios, de un Dios tan bueno como es el nuestro. Pero de pronto, por su pecado, empezó a bajar eso, a desaparecer eso, angustia empezó a llenar a su corazón. Tal vez hasta los que lo conocían lo miraban que ahora David andaba muy enojado todos los días, ya no es el mismo que le está pasando al rey. Entonces en el Salmo 32 verso 1 dice, David dice esto, su experiencia, ¿verdad? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sela. Algunos creen que esta palabra Sela significa una pausa como para meditar en lo que se acaba de leer, ¿verdad? No todos están de acuerdo en que eso signifique Sela, pero porque es una palabra que los traductores en realidad no saben qué significa, pero
muchos creen lo que acabo de decirles. Entonces meditémoslo. Aquí David está, hermanos, emproblemado, ¿verdad? Y con lo que estoy hablándole a usted en esta tarde, identifiquémonos con eso. Tal vez tú estás así y estás con la puerta cerrada y el Señor está del otro lado tocándote, llamándote. Pero tú estás del otro lado y estás afligido, como dice aquí, ¿verdad? Estás gimiendo todo el día. Aquellos días lindos cuando venías a la iglesia contento. Y cuando te miraban el rostro los hermanos, miraban un rostro de alguien que estaba feliz, ¿verdad?, de estar aquí. Pero si pudiera tomar ahorita una foto y después se las enseño, qué cara tienen, ¿verdad? Muchas veces estás así, gimiendo todo el día y vienes a la iglesia, pero estás afligido. Pero dice el verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es cuando David abrió la puerta, ¿verdad? Para mí es una figura de eso, lo que estoy diciendo, ¿verdad? Cuando David se rindió, él se dio cuenta quién estaba del otro lado, ¿verdad? Un Dios bondadoso. Entonces él le abre la puerta y le confiesa al Señor sus transgresiones. Y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora verso 6. Para todos nosotros es esto: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Amén. Hoy es el tiempo en que Él puede ser hallado. Él es bueno y Él está hoy tocando nuestra puerta. Amén, hermanos. Así que en esta tarde, hermanos, pongámonos de pie. Yo les puedo asegurar que sin importar cuál es tu pecado, sin importar cuál es la angustia que ahorita estás experimentando, hermano, sin importar cuál es tu necesidad, de qué tamaño es, cuán imposible se ve, si hoy pasamos aquí adelante al altar y le abrimos al Señor un poquito la puerta de nuestro corazón, Él está esperando que lo hagamos, hermano. ¿Podemos verlo o no? Él está esperando, simplemente ahí está. El Dios bueno es un Dios bueno. Amén. No escuches a Satanás que te diga, tú ya no tienes solución. Tú ya cruzaste la línea. Tú ya pecaste tanto que ya no hay solución para ti. O Dios ya no se acuerda de ti. Mira cómo estás. En lugar de bien, cada día es peor. Pero eso no es Dios. Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, hermanos, él iba con un corazón arrepentido. Y oiga esto, y el hijo pródigo sabía que su papá era un padre bueno. El hijo pródigo lo sabía. Por eso es que él estuvo dispuesto a regresar. Y efectivamente así fue, ¿verdad? Porque ese padre bueno no esperó a que su hijo llegara hasta sus pies a pedirle perdón ahí de rodillas. Eso es un padre malo. Eso es un Dios inventado por los hombres.
que Dios está esperando que tú llegues arrodillado ahí a sus pies, suplicando misericordia para ver si Él va a tener misericordia. No, hermanos. La Biblia dice que el padre del hijo pródigo ni esperó que llegara él y empezó a correr hacia su hijo. Yo te lo garantizo, hermano. Esto que estoy diciéndote lo pude sentir el viernes pasado cuando estábamos orando. Si tú te mueves de tu lugar para acá adelante, Él se mueve también hacia ti. Él corre hacia ti. Y dice la Biblia que el padre lo abrazó, lo llenó de besos. Él es bueno. Y tú no vas a salir igual de este lugar. Amén.